Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Nos ponemos de pie, por favor, y saludamos a los hermanos más cercanos. Por favor, póngase de pie, dígale bienvenido. Qué alegre verlo en la fiesta al Señor. Amén. Aprendamos a conocernos unos a otros. Dígale bienvenidos, bienvenidos. Qué bueno verlos. ¿Sabe que el Salmo 133 dice: cuán delicioso es habitar junto a los hermanos en armonía? Amén. Amén. ¿Sabe que es un privilegio ir conociendo a más hermanos? Es un privilegio conocernos. Cuando usted se tope en la calle con alguien, con mucho gusto de saludarlo, hermano. Qué bueno que nos encontramos por acá. Amén. Entonces, no está usted supeditado a quedarse en su lugar. Tiene la libertad de moverse y saludar a alguien. Amén. Ya se me sentó otra vez. Nuevamente le invito a que se ponga de pie. Vamos a orar. Vamos a orar por la palabra. Sean bienvenidos. Nos ponemos de pie. ¿Cuántos tienen gozo en su corazón para recibir la palabra? Amén. Que esta palabra nos bendiga, nos edifique. Amén. Cierre sus ojitos, por favor. Padre, te damos gracias en el nombre maravilloso de Cristo por darnos la fe para haber encaminado nuestros pasos a este lugar y poder alabarte y adorarte. Hemos venido con un corazón necesitado de que tu palabra nos instruya y nos prepare para lo que estamos viviendo día a día. Queremos depender de ti. Envía tu palabra, Dios mío, que tus hijos hoy la recibimos con gratitud y con fe para ponerla por obra, para que nuestras vidas sean totalmente aceptables delante de tu presencia. Gracias por tu palabra que traerá esperanza, fortaleza y consuelo a todos nosotros. Muchas gracias por amarnos y por darnos la fe para estar en esta hora reunidos y recibirla. En el nombre de Cristo lo declaramos, Señor. Amén y amén. 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 Mire, qué importante es que nosotros aprendamos a tener revelación de la palabra. Desde entradita le voy a decir, levante su mano y diga: tengo el privilegio de que la palabra se revele a mi vida. Amén. Entonces venimos a escudriñar la escritura para que esta palabra que leemos no sea una letra muerta, sino sea una palabra que al revelarse a nuestras vidas nos permita tener una identidad al reino al cual pertenecemos. Usted está viviendo en esta ciudad, usted que me ve, vive en el lugar que le corresponde, pero todos los que estamos confesando el nombre de Jesucristo como Señor de nuestras vidas, tenemos que tener identidad del reino al cual pertenecemos. Usted pertenece a un reino. Usted pertenece a un reino. Amén. Entonces hoy quiero hablarles que la revelación de la palabra nos hace valorar nuestro servicio a Dios. Puede levantar su mano conmigo y decir: la revelación de la palabra me hará valorar mi servicio a Dios. Amén. Entonces, si tenemos identidad del reino, tenemos que aprender a agradar a aquel que nos permitió venir a su reino. Entonces tenemos que estar convencidos que Jesús dijo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha llegado. Eso quiere decir que cuando usted se arrepintió de sus pecados, reconoció su condición de pecador, Dios lo trajo de las tinieblas a su reino de luz admirable. Puede decir amén. Entonces tenemos que aprender a tener identidad del reino al cual pertenecemos. Y entonces en medio del reino al cual pertenecemos tenemos que ir siendo enseñados por la palabra y enseñados por el Espíritu, porque todos nosotros tenemos que aprender a agradar al Dios que nos tomó por hijos.
Todos nosotros tenemos el derecho de ser hijos de Dios, tenemos el derecho de vivir dentro del reino, pero dentro del reino tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones como súbditos del rey. Amén. Algo de esto quiero hablarle hoy. Por favor, abra su Biblia en 2 de Timoteo, capítulo número 2, verso 15. Voy a utilizar la Nueva Traducción Viviente, 2 de Timoteo 2:15. Cuando haya llegado me dice amén. Si quiere lo subraya. Todos trajeron su Biblia, ¿verdad? Trajeron su cuaderno, su marcador. Tiene que venir equipado para poder estudiar la palabra. Dice la palabra: esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. Entonces, mis queridos hermanos, cuando nos encontramos en esta porción de la palabra, aquí tenemos una exhortación que el Señor le da a cada uno de nosotros como cristianos. A ver cuántos cristianos hay aquí en esta hora. Amén. Entonces, como cristianos, ahora pertenecemos a un reino y la palabra hoy revelada nos está indicando que tenemos que tener una vida de esfuerzo. Ahora, el esfuerzo de un cristiano va a depender de la decisión de consagrar su vida. No puede haber esfuerzo si no hay consagración. Hace unos días yo hablaba con un grupo de hermanos y le decía: nosotros estamos acá porque hemos sido redimidos, hemos sido justificados, ¿sí? Hemos sido santificados. Esto no nos costó a nosotros nada, sino le costó a Cristo derramar su sangre por usted, y por eso tenemos que tener identidad y cuando tenemos identidad tenemos gratitud, porque esto lo hizo el Señor gratuitamente. Él nos redimió, nos justificó y nos santificó por el derramamiento de su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Por eso le damos todo honor, toda gloria y toda la alabanza a Él. Amén. Entonces somos redimidos, somos justificados, somos santificados. Y entonces, cuando hay revelación de la palabra, decidimos voluntariamente consagrarnos al Señor y le decimos al Señor: heme aquí, yo decido voluntariamente, sabiendo lo que has hecho por mí, ahora mi vida te pertenece, mi vida la consagro, la entrego a ti. Amén. Entonces empieza a cambiar la dimensión de nosotros como hijos de Dios, porque hay una necesidad de que tenemos que esforzarnos. La persona que no reconoce que tiene el privilegio de consagrar su vida no se va a esforzar. Y no se va a esforzar porque no está teniendo revelación de lo que el Señor hizo gratuitamente por nosotros. Vuelvo a decir, nos redimió, nos justificó, nos santificó, y entonces me consagro. La consagración implica esfuerzo. Puede levantar su mano y decir conmigo: la consagración a Dios significa esfuerzo. Esfuerzo. Amén. Entonces, la palabra del Señor nos indica que usted y yo, como hijos de Dios, tenemos que ser obreros. Cuando usted lee las historias o los testimonios de aquellos que han tenido éxito en los negocios, y el legado del patriarca, del padre que emprende un negocio y le va a dejar una herencia a sus hijos, les enseña a trabajar. Si tienen un almacén, le dice: cuando regreses de estudiar, haz tus tareas y ven a atender el negocio, el almacén, porque el día de mañana va a ser tuyo. Y entonces nos aplicamos. Los que crecimos en un momento determinado con un negocio familiar, aprendimos eso.
Mi familia tenía, en el tiempo que nosotros fuimos niños y jóvenes, tenían negocios y nos ponían a cuidar los negocios. Y a veces no nos gustaba, porque teníamos que apartar un tiempo de nuestras actividades. En lugar de ver televisión, teníamos que cuidar una tienda, cuidar un comedor. Así crecimos. Aquí mis queridos hermanos les dejaban la farmacia cuidando, pero hacían, ya me contaron. Todos tenemos una responsabilidad. Somos hijos, pero hemos trabajado en el negocio de la familia. Los que tuvimos la oportunidad de tener un negocio familiar. ¿Me estoy explicando? Entonces Dios nos da el privilegio de ser sus hijos. Pero como hijos tenemos que consagrarnos y tenemos que ser obreros. Somos hijos, pero somos obreros. Puede decir conmigo, soy hijo de Dios, pero también soy obrero en la casa de mi Padre. Amén. Entonces, cuando usted se da cuenta, la palabra nos está diciendo que el que se esfuerza para presentarse delante de Dios y recibir su aprobación, tiene que ser un buen obrero. ¿Qué es lo que quiere Dios de todos los hijos? Que seamos buenos obreros. ¿Cuánto levanta su mano y dicen conmigo, Dios me demanda a ser un buen obrero? Ahora, el obrero tiene que conocer por qué Dios lo escogió. ¿Y qué dice la palabra? Que tiene que explicar correctamente la palabra de verdad. Ahora, esta es la parte central. Nosotros no estamos aquí aprendiendo letra muerta. Estamos aprendiendo que la revelación de la palabra nos permita conocer la palabra y que seamos preparados por el Espíritu Santo para explicar correctamente la palabra. Y este es el clamor, la oración que yo tengo por la vida de ustedes, que todos nosotros no seamos ninguno solamente oidor olvidadizo de la palabra, sino que pueda aprender a ser hacedor de la palabra, porque Dios quiere que como hijo sea siervo aprobado, que no tenga nada de qué avergonzarse y que usa bien la palabra. Esta versión que estoy utilizando dice que explique correctamente la palabra de verdad. Puede levantar su mano conmigo y decir, como obrero de Dios, para recibir la aprobación de Dios, tengo que explicar correctamente su palabra. Ahora, entonces vamos a explicar una palabra que conocemos. Pero esta palabra, oiga, no tiene que quedar en nuestro intelecto. Esta palabra tiene poder para vivificar nuestro ser interior. Esta palabra viene a transformar, viene a limpiar, viene a transformar la vida de pecado que teníamos antes. La Escritura dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas están pasando. Y aquí todas están siendo hechas nuevas. Entonces, cuando usted, como hijo de Dios, empieza a recibir la palabra, y así como un bebé necesita, oiga, ser alimentado para que crezca sanamente. Aquí los padres de familia me van a entender. Damos lo mejor a nuestros hijos para que crezcan sanamente. Los cuidamos, los prodigamos, y el Dios que nos tomó por hijos nos está cuidando y nos está diciendo, te he dado mi palabra para que por mi palabra seas transformado, seas cambiado, alcances madurez, y que cuando veas que esta palabra está cambiando tu manera de vivir, vas a entender esta palabra y te va a ser fácil explicarla correctamente a otros que la necesitan. Este es un trabajo de los obreros de Dios, explicar correctamente la palabra, porque ya cumplió su propósito en la vida de todos nosotros. El propósito que hoy tiene Dios es en su corazón, que esta palabra la retenga, cumpla lo que Dios quiere hacer en la vida suya,
usted tiene diferentes situaciones, yo tengo diferentes situaciones que pueden ser debilidades en la vida de nosotros, pero hay algo que está sucediendo. Él envía su palabra para que por la palabra seamos vivificados y nuestras debilidades cada día vayan disminuyendo y sea la fortaleza que viene de lo alto para los hijos, para que nosotros, habiendo experimentado la fortaleza, el consuelo, la cobertura de Dios, nosotros vamos a explicar correctamente una palabra que estamos viviendo. No seremos como los fariseos, no vamos a explicar una palabra y no la estamos creyendo nosotros. Por eso, en medio de las luchas y las batallas, deje que la palabra obre en su vida, porque usted va a explicar después correctamente que el Dios que tenemos es un Dios que es nuestro amparo, que es nuestra fortaleza, que es nuestra torre fuerte, que es el Dios que nos extiende su mano y nos levanta en los tiempos difíciles. Es el Dios que nos da de beber en los tiempos de la travesía del desierto. Es el Dios que nos protege cuando pasamos por el horno de fuego. Es el Dios que nos da el auxilio en el tiempo oportuno, y entonces explicaremos a aquel necesitado que está pasando una tribulación, que está pasando una prueba, que nuestro Dios es fiel para cumplir sus promesas. Amén. Ahora, me han preguntado en estos últimos días en qué puedo servir. Viva la palabra y empiece a explicar correctamente de quién dependemos. Ahora quiero preguntar, ¿cuántos de los que están acá han pasado momentos difíciles? ¿Hemos experimentado el consuelo de Dios? ¿La respuesta de Dios? Entonces, cuando usted va a la palabra, usted sabe de qué manera Dios obró en su vida, y entonces aprenderá a explicar correctamente la palabra, porque por la palabra usted fue sostenido y fue levantado. Amén. Bueno, entonces ahora el trabajo que nosotros tenemos es aprender a ser obreros dentro del reino, esforzarnos para honrar a Dios, pues Él fue el que nos escogió, Él fue el que nos llamó, y entonces nos da su palabra para que nos preparemos, para que seamos esos siervos aprobados, que usamos bien la palabra de verdad, que la explicamos, porque estamos teniendo esa vivencia constante de lo que Dios es en nosotros. Ahora yo quiero que vaya conmigo a 2 de Pedro capítulo 1, verso 10. Ahora, aquí nadie puede decir es que Dios no me ha llamado. Todos los hijos tenemos un propósito. 2 de Pedro 1:10, voy a utilizar la versión internacional. Por lo tanto, hermanos, a ver cuántos hermanos hay aquí en esta hora. Por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía para asegurarse del llamado de Dios. Entonces, todo hijo de Dios es un obrero que va a explicar correctamente la palabra de Dios. Y nuevamente Dios nos dice, hermanos, hijos, esfuércense más todavía para asegurarse del llamado de Dios. Pregunto, ¿quién lo llamó de las tinieblas a su luz admirable? Yo no lo escucho. Dios nos llamó. Cuánta gratitud hay en los corazones que están reunidos en esta hora para decirle, Dios me llamó. Amén. Dele un aplauso al Señor en esta hora. Dios nos llamó. Entonces implica que al tener revelación de la palabra me voy a esforzar para asegurar cada día de mi vida que Dios me llamó. Ahora, yo le voy a dar testimonio. He tenido momentos difíciles. Ha venido un pensamiento en mi vida de tirar la toalla. Ha venido. Pero el Señor siempre me recuerda que Él fue el que me llamó. Y entonces yo me aseguro de mantenerme firme cada día. Y cuando el enemigo ha querido hacerme tropezar, hacerme desmayar,
poner algún desaliento en mi vida, el Espíritu que mora en mi corazón y que mora en el suyo, da testimonio a nuestro espíritu y nos dice: asegúrate en todo tiempo que no te llamó hombre alguno, te llamó el Dios que te rescató de la esclavitud del pecado. Es el Dios que te sostendrá en todo tiempo hasta llegar a la meta final del supremo llamamiento que tenemos en Cristo. Por eso que ningún corazón se desaliente, que ningún corazón desmaye, porque Dios dice que Él no se agrada de los que retroceden. Y usted no tiene que retroceder, no tiene que desmayar, sino asegúrese de que Dios lo llamó, y entonces tendrá un aliento de vida en cada momento para decirle a esa tristeza, a esa frustración, que usted está seguro del llamado que Dios le hizo y usted llegará hasta el final. Oh, bendito Dios. Fíjese que me impactó tanto esta palabra que dice después que fue quien los eligió. ¿Quién lo eligió? Fue Dios. Dios lo aceptó a usted. Normalmente nosotros decimos: mire, abra su corazón y acepte a Cristo. Es normal que digamos eso. Pero Dios nos eligió. ¿Está leyendo en la pantalla? Dios nos eligió. ¿Ya la pusieron o no? Según de Pedro 1:10 dice la palabra que fue quien nos eligió. ¿Quién nos eligió? Fue Dios. Ahora, entonces, por favor, ahí usted leyendo ahí en la pantalla, si hay esfuerzo, nos vamos a asegurar de nuestro llamado. Sabemos que Él nos eligió, y si hacemos estas cosas, no caeremos jamás. No caeremos. Esfuerzo, estar seguros que Dios nos llamó, que Él nos eligió. Si hacemos esto todos los días, no caeremos jamás. Cuando venga la tentación de cualquier índole para pecar, para tirar la toalla, para desmayar, esfuércese, asegúrese que Dios lo escogió, Él lo eligió, y entonces haciendo tales cosas no desmayará, no claudicará, no caerá, no tropezará, porque sabrá quién le sustenta con su diestra de justicia. Amén. Mire, la experiencia es conocer a Dios. A veces nosotros decimos que no han orado por mí, es que nadie me visitó. Hermanos, es importante la visita, es importante que oren por nosotros, pero es importante que tenga la palabra revelada para que se esfuerce, se asegure que Dios lo escogió, lo eligió, y haciendo tales cosas se mantendrá firme en todo tiempo. El Dios que es bueno, el Dios que es poderoso, el Dios que crió los cielos y la tierra, es el Dios que vendrá en su socorro en tiempo oportuno. Alabe al Dios que le ha dado el privilegio de poder ser escogido y ser obrero y trabajar, y la experiencia de hablarle a otro no es experiencia de otro, sino experiencia misma de que el Dios que usted está hablando es el Dios que le ha dado ese amparo y esa fortaleza en todo tiempo. Amén. Ahora, entonces nosotros tenemos que explicar por nuestra propia experiencia, por nuestra propia comunión con la palabra, porque ya experimentamos que Dios derramó sanidad, nos fortaleció, que nos dio provisión en el tiempo de escasez, que cuando estaba una puerta cerrada se abrió, que el Señor nos dio el consuelo en la pérdida de un ser amado. Por favor, levanten las manos los que han perdido un ser amado. Amén, hemos perdido un ser amado, todos. Pero qué lindo es cuando uno tiene la palabra revelada y sabe que esos momentos difíciles de perder un ser amado, Padre de misericordia, Dios de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, es Él. Y entonces, habiendo sido consolados, porque la misma palabra dice, habiendo sido consolados con este consuelo, dice, consolemos a otros. Es la experiencia de la palabra. Así seremos obreros aprobados
que usamos o explicamos correctamente la palabra por la vivencia, no porque nos contaron, sino hemos experimentado de qué manera Dios se ha manifestado con nosotros. Amén. Por favor, vaya conmigo a 2 Corintios, capítulo 10. Entonces, la experiencia de ser obrero, de ser aprobado, de usar bien la palabra, no es para que nos jactemos y seamos autosuficientes por nosotros mismos. Esta porción de la palabra debe ministrar su corazón en esta hora. 2 Corintios capítulo 10, verso 12. Dice la palabra: porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Vea qué linda la palabra. Quiere decir que cuando usted trabaje en la obra, explique correctamente la palabra, porque ha experimentado cómo Dios está obrando en su vida y le va a enseñar a otro. Dice la palabra que no nos atrevamos a contarnos ni a compararnos como con algunos que se alaban a sí mismos. Hermanos, en todo tiempo, lo que hagamos como obreros, lo que hagamos en el reino, no es para jactarnos, no es para competir, no es para compararnos, sino es para darle en todo tiempo la gloria al Señor. Amén. Porque a veces va a topar usted con: mire, yo hice esto, yo fui a hacer esto, yo hice lo otro. Y hermanos, se jactan de sí mismos. Y entonces no tenemos que caer en eso. Usted sea buen obrero, sepa que al que tiene que agradar en todo tiempo es a Dios. Mire, su servidor como pastor, yo me voy a alegrar que usted le sirva al Señor, pero nunca se jacte delante del hombre de lo que usted es. Sea humilde. Si Dios lo utilizó para liberar a alguien, gloria a Dios. Si Dios lo utilizó para que impusiera sus manos, dele la gloria a Dios. No fue usted, fue el Dios que le creyó, y usted lo está haciendo en el nombre del Señor. Cuando un alma se convierta, no usted fue el bueno, la palabra que Dios le dio fue la buena para que esa alma viniera a los pies del Señor. Amén. Entonces la palabra de Dios nos da esa exhortación. Siempre en 2 Corintios capítulo 10, verso 18. 2 Corintios 10, 18. Es el complemento. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. A ver, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí en esta hora? ¿Cuántos obreros de Dios hay en este momento? Entonces la palabra del Señor dice que Dios va a alabar al siervo, al obrero aprobado, al que está trabajando y explica correctamente la palabra por experiencia propia. Pero no se va a quedar con la gloria, sino que le va a dar la gloria al Señor, y en tiempo oportuno dice la palabra que el justo, Dios lo va a alabar. Dios va a decir. Ahora, recordemos que la Escritura dice que el Padre dijo de Jesús. Oiga, el Padre dijo: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Entonces Dios quiere decir de cada uno de nosotros que usted es su Hijo amado, que se complace, porque usted está siendo un siervo, un obrero aprobado, que dejó que la palabra lo vivifique y le explica correctamente y le habla a otros, no para contender, no para competir, no para jactarse de sí mismo, sino para darle la gloria al Dios que le dio el privilegio de servirle. Amén. Y entonces dirá: este es mi Hijo amado. ¿Cuántos anhelan que Dios les diga: este es mi Hijo amado? ¿Puede levantar su mano conmigo y decir: yo lo creo? Dios quiere que tengamos la fe, que seamos activados. Mire, muchas veces las personas se preguntan: ¿de qué manera voy a servir? Deje que la palabra obre en su vida, que la palabra traiga esa vivencia en su corazón, porque usted va a hablar de lo que el Señor ha hecho.
Por eso yo me recuerdo que lo primero que yo empecé a hablar o a predicar fue con mi testimonio. No sabía mucho de Biblia, pero sí sabía lo que Él había hecho en mi vida. Amén. Pero tampoco me quedé solamente dando testimonio, sino empecé a enamorarme del Señor porque empecé a comerme la palabra. ¿Puede levantar su Biblia, por favor, si la trajo? O levante su teléfono. Todos. Diga usted conmigo, me tengo que comer esta palabra. Amén. Ahora, mire, qué importante es que el Señor habla sobre comerse la palabra. Y es importante espiritualmente comerse la palabra. Es el pan de vida. Y por esa palabra su vida va a ser transformada, va a ser cambiada para que podamos ser un buen testimonio como obreros. Y entonces vamos a recibir la aprobación de Dios y el Señor va a alabar a sus hijos, a sus obreros. Amén. Y dice la Escritura que todos los que creamos al Señor, seamos más que vencedores, recibiremos diferentes coronas. Un día de eso les voy a hablar de las diferentes coronas que tenemos los hijos de Dios, los obreros aprobados. Hay recompensa de coronas para los hijos que le creen. Amén. Pero ahorita vaya conmigo, por favor. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, verso 4. Mire, la palabra es tremenda. Al contrario, hablamos como hombres a quienes Dios aprobó y les confió el evangelio. No tratamos de agradar a la gente, sino a Dios que examina nuestro corazón. Oiga, esta es una verdad para su vida. Dice la Escritura aquí en forma clara que nosotros hablamos como personas, como hombres a quien Dios aprobó y les confió el evangelio. Ahora, mi pregunta es, ¿usted cree que si está escuchando esta palabra, usted es de los aprobados ya? ¿Usted es de los aprobados que Dios dice les confió el evangelio? El problema es, por favor, iglesia, ya vamos a terminar. Ábrame bien los ojos, por favor. Y abra bien los oídos. El problema, piensan todavía muchas personas, usted no, ¿verdad? Pero yo lo voy a decir. Es que el evangelio se le confió solamente a los pastores, a los ministros. No, el evangelio se le confió a todo aquel que confesó a Jesús como Señor de su vida y cree que la sangre que se derramó en la cruz del Calvario es más que suficiente para redimirlo, para justificarlo, para santificarlo. Y usted, al decidir voluntariamente consagrarse, el Señor le confiere el evangelio. Le da el evangelio. Entonces, cuando usted sabe que el Señor le concede el privilegio de recibir el evangelio, ese evangelio lo va a explicar, lo va a predicar, no para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios. Amén. Entonces Dios está hablando a su corazón porque Dios quiere que su vida sea de bendición, porque esa palabra, ese evangelio que le está concediendo recibirlo, administrarlo, ese evangelio va a ser productivo para su vida, va a cambiar su manera de ser. Aquí hay muchos jóvenes en esta hora. Estos jóvenes no van a pasar los mismos problemas que pasamos nosotros, porque nosotros ya llegamos un poquito grandes. Yo anduve perdido en el mundo. Yo llegué a los pies del Señor a los 34 años. Y cuando llegué a los pies del Señor a los 34 años, le digo: Señor, gracias porque me concediste el privilegio de conocerte. Pero ¿qué hubiera sido de mi vida si te hubiera conocido desde joven? Amén. A ver, levanten la mano los jóvenes. No, los jóvenes biológicos, los espirituales no. A ver, no, levanten la mano los jóvenes. Hermanos, no, ya se cansaron los jóvenes.
Yo le digo a los ancianos, ahorita levanten la mano y termina el culto y siguen con la mano levantada. A ver, jóvenes, levanten las manos. El Señor les ha conferido el Evangelio para que a través del Evangelio no tengan los problemas que un día tuvimos nosotros. Que ustedes por el Evangelio puedan ver el privilegio. Ahora, bajen la mano, hoy sí. ¿A cuántos de ustedes les mandé un videíto de un TikTok que me compartieron? A ver, voy a preguntar. Hermano Carlito, ¿usted lo vio? Hermana Cindy, ¿lo vio? Este es examen de redes sociales. ¿Vieron el video que les mandé de jóvenes? ¿Sí? Carlita, ¿lo viste? Un testimonio impactante de una jovencita que hablaba sobre la rectitud de vivir conforme a la voluntad de Dios. Que ser feliz y deleitarse en la vida no es ir a discotecas, no es tener sexo ilícito, no son drogas, no es alcohol, esa no es la felicidad. La felicidad es conocer a Cristo. Véalo, como a estas horas se lo mandé, en la noche se lo mandé. Yo me preocupo por ustedes, porque yo quiero que lo que no le pase a mis hijos ni a mis nietas, quiero que no pase con sus hijos y sus nietas. El Evangelio no es para solamente escucharlo y olvidarlo, sino el Evangelio que el Señor nos ha conferido es un Evangelio que transformará nuestras vidas, cambiará nuestras vidas y seremos testimonio que Él nos ha confiado el Evangelio para predicarlo y explicarlo correctamente. Amén. Por favor, lo invito a que se ponga de pie y que podamos tener el discernimiento de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Cierre sus ojos un momentito. Cierre sus ojos. El Señor quiere que tengamos la certeza y la convicción de que no somos oidores solamente de la palabra, sino que Dios nos escogió como hijos para que trabajemos en su obra. Pero al trabajar en su obra es porque esa palabra ya está produciendo un cambio en nuestras vidas. Esa palabra está produciendo una transformación en nuestra vida. Que esta palabra limpie el caminar de los jóvenes. Que esta palabra limpie el caminar de nosotros los adultos. Padre, te doy gracias porque tu palabra nos anima a esforzarnos, que valoremos el privilegio de haber sido elegidos por ti. Hemos sido predestinados para trabajar en tu obra. Queremos tener el pleno convencimiento que esta palabra transformará y cambiará nuestras vidas día a día. Y vamos a hablarle a otros. Yo le hablo aquí a los jóvenes. Dígale al Señor: dame la oportunidad de que se me revele tu palabra. Quiero ser un joven fortalecido por tu palabra, convencido y convencida de que la razón de mi vida eres tú, Señor. Que por el lugar donde vaya, donde me desarrolle, muchos van a hablar de los placeres mundanos, mas yo voy a hablar del gozo de mi salvación. Voy a hablar de la verdad del Evangelio. Señor, no quiero retroceder en mi vida. No quiero ser cautivado en mi manera de vivir. No quiero ser cautivado por los deleites de este mundo. Quiero ser como tu hija aprobada, como sierva aprobada. Te pido, Dios de los cielos, que tu palabra siga edificando mi vida. Que tu palabra
me nutra como hija, como sierva, como obrero y obrera, en el nombre poderoso de Cristo. Mientras fluye la alabanza, seguiremos orando por ustedes. Dios quiere hacer de vuestra vida algo especial. Y no sé dónde estuviera, Que haya gratitud en el corazón de todos nosotros. si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Oh, Dios mío. Hay gratitud en nuestros corazones, oh Dios. Si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama, El Dios que nos ama nos y eligió. no sé dónde estuviera, si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Abra su corazón y dígale en esta hora: Sé dónde estuviera, si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Y Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. ¿dónde estaríamos? ¿Dónde estuviéramos si Él no nos hubiera llamado? Si no nos hubiera elegido. Tengamos gratitud y no retrocedamos. No caigamos en las trampas del pecado. Tengamos la convicción que Dios nos ama. Que Dios nos ama de una manera tan especial. Él nos eligió y nos ha confiado su evangelio para que lo prediquemos, no como una letra muerta, sino ese evangelio que es poder de Dios, ese evangelio que estará transformando día a día nuestras vidas. Por eso, los jóvenes de esta iglesia, jóvenes que están aquí en esta hora, ¿con qué limpiará el joven su camino? Dice la palabra, con guardar mi palabra. Guarda la palabra en estos tiempos de juventud, para que cuando fueres viejo tendrás una gran gratitud por lo que Él ha hecho en tu vida. No camines deprisa. Camina bajo la dirección del Señor y no tropezarás. Padres de familia, no desmayen, porque si vosotros desmayáis, vuestros hijos van a desmayar. Por eso todos juntos, unánimes, caminemos en el camino de la fe, para que juntos alcancemos la meta del supremo llamamiento.
Somos obreros de Dios. El anciano diga, no puedo, no tengo energía. Dios le dará la capacidad para servirle. Los jóvenes no digan, soy muy pequeño. Dios pondrá las palabras en vuestra boca, jóvenes. Atrévete a hablar. No te avergüences del evangelio. Aviva el fuego del Espíritu Santo que está en ti, para que sea de bendición para otros jóvenes. Porque Dios te va a permitir ver, joven, que a tu lado hay jovencitas que se están perdiendo en los vicios, en la droga, en el alcohol. Niñas que están desperdiciando su vida. Pero tú serás de bendición. Tú serás un vaso de bendición. Padre, yo bendigo la vida de cada uno de mis hermanos. En tu trabajo serás testimonio, en tu lugar de estudios, en el lugar donde estés, en tu colonia, serás testimonio de que eres hijo de Dios. Y de la manera que vives y explicas la palabra, serás un obrero aprobado delante de Dios, y Él te va a honrar en todo tiempo por cuanto le has honrado tú. Los bendigo en el nombre poderoso de Cristo. Amén y amén y amén y amén. Dele un fuerte aplauso.